Revelado. Este mecánico sin una mano transformó su vida al ayudar a otros de manera increíble. Don Enrique, un hombre que siempre había sido admirado por su pericia con las herramientas, se encontraba luchando en la oscuridad tras un accidente devastador. La imagen de su mano izquierda, ahora ausente, dejó un vacío que resonaba profundamente en su pecho. Cada día, al despertar y mirar el espacio vacío al lado del yunque, el miedo lo asfixiaba. ¿Cómo podría seguir siendo el pilar que su familia necesitaba? ¿Sería digno de su taller, de su legado? Los murmullos en el pueblo eran despiadados. Las miradas de compasión se entrelazaban con el juicio y el pesimismo. Don Enrique se sentía atrapado en una tormenta emocional donde la desesperación y la frustración luchaban por prevalecer. Sentía que todo lo que había construido, su carrera, su reputación, se desmoronaba como si fuera un motor descompuesto. Los gritos de los niños en su taller, una vez llenos de alegría, ahora eran un eco distante en su mente. Él dudaba de su capacidad para liderar, para guiar a los jóvenes a un futuro mejor. Las semanas pasaron y con cada intento por trabajar, el sudor empapaba su frente y las manos temblorosas surgían de un lugar que apenas podía dominar. ¿Qué pasará si fracaso? ¿Y si mis hijos sufren por mi incapacidad? Pensaba, el pecho oprimido. La idea de un futuro incierto provocaba una angustia que lo mantenía despierto por las noches. Sin embargo, el amor de María, su esposa, era su ancla, cargada de cálida determinación. Ella le reafirmaba que su valor radicaba en lo que había hecho, no en lo que había perdido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El tiempo transcurría y don Enrique decidió enfrentar su destino, abriendo un taller inclusivo. La idea no solo era recuperar su dignidad, sino brindar oportunidades a aquellos que también cargaban con la pesada losa de la desigualdad. Pero el resquebrajamiento en su interior persiste como el eco de un motor que nunca arranca. ¿Podría realmente ser un líder? La inseguridad acechaba cada vez que una mirada de duda se cruzaba en su camino. Los comienzos fueron arduos. Las manos jóvenes que enseñaba mostraban más entusiasmo que destreza. Sin embargo, el rango de incomprensión de sus vecinos crecía. Cada motor que no arrancaba, cada cliente insatisfecho, era una piedra más en su carrera hacia el abismo de sus pensamientos. Fue entonces cuando apareció Pedro, un antiguo amigo convertido en un rival rencoroso que sembró discordia entre sus aprendizajes. Su voz, cargada de envidia, cuestionaba la capacidad de don Enrique, haciendo tambalear la frágil estructura que había comenzado a formar. En medio de este caos emocional, don Enrique se sentía en una encrucijada. La desesperación amenazaba con consumirlo cuando, en una conversación íntima con María, ella lo instó a encontrar su fuerza interna. Pero cada vez que pensaba en Pedro y los rumores que lanzaba, una sombra oscura cubría su ánimo, el desafío que requería enfrentarse a su ex amigo, y las dudas que suscitaba, chisporroteaban en su mente, convirtiéndose en un frío veneno que inundaba su corazón. El tumulto de emociones lo dejaba en un estado de agonía, y al mirarse al espejo, comenzó a cuestionar si realmente merecía ser visto como un líder y un mecánico de valía. El sonido de un motor fallando se convertía en el eco de su mente cansada. La tensión aumentaba mientras los ecos de risas que una vez llenaron su taller se desvanecían, dejándolo frente a la posibilidad de perder no solo su taller, sino también los corazones de quienes más amaba. El enfrentamiento con Pedro se acercaba, dejando un rastro de incertidumbre y angustia. ¿Qué decisiones tomaría? ¿Lograría encontrar el camino hacia la esperanza?
o se hundiría en el abismo de sus miedos. La mañana llegó con un cielo gris y opresivo, como si el tiempo reflejara el estado emocional de don Enrique. El taller, su santuario, se sentía más como una trampa. Cada rincón recordaba los días de gloria que se desvanecían como los restos de un motor fundido, y ahora los rumores de Pedro zumbaban en su mente como un mal viento. La tensión no solo abrumaba su espíritu, sino que la posibilidad de un enfrentamiento inminente lo mantenía en vilo. Decidió que debía prepararse emocional y mentalmente. Comenzó a trazar un plan, no para atacar a Pedro, sino para fortalecer su posición como líder, aunque la duda aún lo asediera. En el fondo sabía que su mayor enemigo era su falta de confianza, y que debía trabajar en eso. Si fallaba, no solo perdería su prestigio, sino también la fe que sus jóvenes aprendices habían comenzado a depositar en él. «No puedo dejar que mi pasado me consuma», repetía, como un mantra. Con este pensamiento resuelto, don Enrique tomó la decisión de involucrar a sus aprendices, de hacerlos parte de la estrategia del taller. Organizó una reunión que anunciaba un nuevo enfoque. Todos tendrían un papel en el taller, independientemente de su experiencia. Quería que cada uno de ellos comprendiera que, al igual que él, tenían el poder de superar sus propios retos. Conforme se adentraba en la charla con los jóvenes, sintió que la carga de su inseguridad comenzaba a aligerarse. Las miradas curiosas y ansiosas de entusiasmo lo animaron a enfrentar la adversidad. «Cada uno de ustedes tiene fuerza», les dijo, su voz resonando con una energía que hacía tiempo no sentía. «Yo no estoy completo, pero eso no define quién soy. Lo que define nuestro trabajo aquí es la entrega y las ganas de aprender. Todos podemos mejorar, y juntos somos más fuertes». La reacción fue inmediata. Sonrisas y murmullos de aprobación comenzaron a circular entre los jóvenes, y aquella conexión emocional renovó su determinación. Sin embargo, mientras hablaba, las dudas acerca de Pedro seguían asomando en su mente. A pesar de haber tomado un paso hacia adelante, la sombra del conflicto permanecía latente, lista para desbordarse. Al finalizar la reunión, se sintió satisfecho, aunque el eco de sus inseguridades aún reverberaba. Esa misma noche, contemplando el boceto de un nuevo motor que había planeado construir junto con sus aprendices, le asaltó una idea. ¿Y si Pedro estuviera en la misma búsqueda de aprobación? La competitividad que exhibía podría ser, en el fondo, su propia lucha personal. Mientras compartía su reflexión con María, ésta lo miró con una mezcla de comprensión y desafío. «Tal vez, en vez de verlo como un rival, podrías verlo como una oportunidad para crear algo nuevo», sugirió. Esa noche, don Enrique se encontró sumido en una batalla interna. ¿Debería dejarse llevar por el temor y soledad que Pedro había sembrado, o abrazar la posibilidad de que ambas partes pudieran aprender y crecer juntas? El amanecer del día posterior sería crucial no solo para su taller, sino también para su camino hacia la sanación personal. Despertarse se convirtió en una declaración de intenciones. El día estaba marcado por una palpable tensión. El encuentro con Pedro estaba a la vuelta de la esquina. La idea de acercarse a él y buscar una conversación genuina parecía arriesgada, pero también podría ser la clave para transformar una rivalidad en una colaboración. Con el corazón latiendo fuerte, se preparó para salir hacia la charla decisiva con su antiguo amigo. Un encuentro que podría marcar un antes y un después en su vida y su taller. La elección estaba en el aire, y el desenlace podría cambiar no solo su futuro, sino el de todos aquellos que dependían de su liderazgo. El siguiente paso podría ser el más significativo de todos. ¿Tendría el valor de buscar un entendimiento antes de que las llamas de la confrontación consumieran lo que tanto había luchado por construir? El día amaneció lluvioso, pero para don Enrique era una oportunidad más que un obstáculo. Al salir del taller, sentía que cada gota caía como un recordatorio del peso que había decidido dejar atrás. Caminó sin rumbo fijo, reflexionando sobre las palabras de María. La rivalidad con Pedro ya no le parecía solo un desafío,
sino una puerta abierta que podía llevarlo hacia un camino inesperado de crecimiento personal. Mientras caminaba, recordó su propia historia, su trayectoria como mecánico y los obstáculos que había superado. La falta de una mano le había enseñado a adaptarse, a encontrar maneras innovadoras de resolver problemas. ¿Por qué no aplicar ese mismo sentido de dirección para su relación con Pedro? Esa idea le dio impulso y empezó a trazar una estrategia. Pensaría en cómo podría convertir el conflicto en una colaboración. Al regresar al taller, su mente estaba despierta y despierta. Se reunió con sus aprendices, ya no solo como un maestro, sino como un compañero que también refleja dudas e inseguridades. Les habló sobre el próximo encuentro con Pedro, revelando su deseo de abrir un diálogo en lugar de una confrontación. Se percató de que, al expresar su vulnerabilidad, se ganaba su confianza aún más. Cada aprendiz a su alrededor era un motor de creatividad que podría cambiar el enfoque del taller. Es esencial que aprendamos a buscar soluciones, no solo a competir, les explicó. Cada error es una lección, cada desacuerdo una oportunidad de crecer. Quiero que todos piensen en lo que se les ocurra para esta reunión. Armémonos de ideas. Las caras de sus aprendices reflejaban la misma energía que él había sentido durante la reunión anterior. Empezaron a compartir sugerencias sobre cómo abordar la charla con Pedro, desde expresar su admiración por su trabajo hasta presentar ideas que podrían interesarle. La magia de la colaboración se palpaba en el aire, y don Enrique se dio cuenta de que, en su búsqueda de ayudar a los demás, también se estaba ayudando a sí mismo. El día llegó finalmente. Don Enrique sintió el peso del desafío sobre sus hombros mientras se dirigía al taller de Pedro. La incertidumbre escalaba a medida que se acercaba a la puerta del taller rival, cada paso resonando como un tambor en su pecho. Se paró frente a la entrada, respiró profundo y tocó la puerta. Pedro lo recibió con sorpresa, pero su mirada no estaba exenta de curiosidad. «Enrique», dijo, con un tono menos hostil del que había anticipado. Sin embargo, el momento de la verdad estaba por llegar. La tensión era palpable. La conversación que siguió no solo sería un intercambio de palabras, sino una prueba de la evolución personal que había experimentado. Don Enrique se descubrió hablando desde un lugar honesto, compartiendo sus anhelos de superación y su deseo de construir una relación más colaborativa. Al escuchar, notó que los ojos de Pedro cambiaban de expresión, de defensivos a inquisitivos. ¿Podría él, al abrir su corazón, transformar la rivalidad en una asociación? Mientras la conversación avanzaba, comenzó a notar no solo sus propios deseos de cambio, sino también algo en Pedro. Había un destello de vulnerabilidad detrás de su facada competitiva, algo que resonaba con su propia búsqueda de validación. Quizás este camino que hemos tomado nos ha llevado a un lugar donde ambos podemos aprender, sugirió don Enrique, finalmente abriendo el espacio para la posible reconciliación. Pedro se quedó en silencio, pero su actitud parecía cambiar. La respuesta que buscaba aún estaba en el aire, pero había dado un paso monumental en su viaje de crecimiento personal. Esa conexión en la que ambos podían encontrar valor era el nuevo objetivo que planteaba un futuro prometedor. ¿Sería este el principio de una transformación no solo en su relación, sino en cada aspecto de su vida y su taller? La conversación apenas comenzaba a desvelar nuevas posibilidades, dejando a don Enrique con la sensación de que el verdadero desafío apenas se iniciaba. A medida que la conversación con Pedro avanzaba, don Enrique sentía un ligero cosquilleo en el pecho. La vulnerabilidad de Pedro lo sorprendía, y él empezaba a cuestionarse si había estado equivocado al ver a su competidor únicamente como una amenaza. La conversación se tornaba más profunda. Ambos compartían sus historias, revelando sueños y temores que normalmente mantenían bajo llave. «Lo que hacemos aquí no es solo mecánica, es un arte», dijo Enrique, su voz resonando en el taller casi vacío. «Cada pieza, cada motor tiene su propio carácter. Supongo que nosotros también». Al decir esto, sentía que la distancia entre ellos empezaba a disolverse.
Pedro asintió. La fricción de la rivalidad empezó a suavizarse. Quizás hemos estado desperdiciando tiempo en lugar de aprovechar lo que podemos aprender uno del otro, respondió, su mirada mostrando una nueva apertura. Enrique tuvo que reprimirse para no saltar de alegría. La transformación estaba tomando forma ante sus propios ojos. Sin embargo, un temor se anidaba en su mente. ¿Y si todo lo que estaba construyendo se desmoronaba de repente? La inseguridad se arrastró a su conciencia, cuestionando si realmente estaba listo para abrirse a este nuevo enfoque. Se aferró a la idea de que el crecimiento personal implicaba riesgos, y enfrentarse a este temor podría ser la clave para avanzar. Decidió que debía ser proactivo. Pedro, tengo una idea. ¿Qué te parece si unimos fuerzas en un proyecto? Podríamos combinar nuestras habilidades y así ofrecer un servicio mejorado en nuestros talleres. No solo competir, sino colaborar. El silencio que siguió fue incómodo, como si ambos supieran que lo que estaban discutiendo era más que un simple trabajo. Era la posibilidad de una evolución profesional. Pedro lo miró fijamente, sopesando la propuesta. Enrique, por su parte, sintió que ese era el momento crucial. La visión de un futuro compartido se proyectó en su mente, como un faro entre la neblina. ¿Un proyecto juntos?, murmuró Pedro, claramente sorprendido pero intrigado. Enrique vio en sus ojos una chispa de consideración. Quizás, justo quizás, estaban listos para transformar su rivalidad en una relación de mutua admiración. Mientras los dos discutían las primeras ideas, una sensación de propósito invadió a don Enrique. Este enfoque de colaboración, que alguna vez había parecido un sueño inalcanzable, era ahora una posibilidad tangible. Al compartir su talento y aprendizajes, podía también ser mentor de Pedro, tal como había sido con sus aprendices. No obstante, un miedo persistente podía arrastrarlo nuevamente a la frustración. Si esta colaboración fracasaba, ¿quién llevaría la culpa? A medida que pensaba en esto, el peso de la ambición se hizo presente. Ceder parte de su control en su taller era un riesgo que lo atemorizaba. Una decisión que podría volver a marcar su vida de formas sobre las que no tenía control. Cuando finalmente Pedro aceptó explorar la idea, don Enrique sintió que un ciclo vital se estaba cerrando. Había un desafío inminente en el horizonte, uno que no solo cambiaría su relación laboral, sino que también podría alterar la estructura misma de su identidad como mecánico y como persona. Sin embargo, a medida que la emoción de la idea sofisticada se asentaba en su corazón, una nueva inquietud surgió. ¿Tendría habilidades suficientes para liderar esta colaboración? ¿Qué pasaría si Pedro superaba sus expectativas y él no podía seguir el paso? Todo eso flotaba en su mente como sombras tras un rayo de esperanza. Es solo el principio, se recordó a sí mismo, siendo esta la fragilidad de un nuevo comienzo en un mundo desconocido. El momento en el que finalmente decidieron trabajar juntos podría ser la formulación de una alianza poderosa, pero también podría ser la raíz de una nueva competencia, esta vez entre ellos. Las luces del taller brillaron intensamente, y en el aire aún quedaba la tensión de lo desconocido. ¿Cómo se enfrentarían a los cambios que esto traería? La expectación y el temor coexistían, dejando a don Enrique en un cruce de caminos, donde la próxima decisión podría definir no solo su faceta como mecánico, sino también su evolución personal. En su mente resonaba una pregunta inminente. ¿Estaría realmente preparado para dar este salto al vacío? El eco de esa interrogante lo seguiría, empujándolo hacia un destino donde sus habilidades y límites serían puestos a prueba, más allá de lo que jamás imaginó. Enrique despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que le apretaba el pecho. La idea de colaborar con Pedro había germinado en su mente durante la noche, floreciendo en una mezcla de aprehensión y expectativa. A medida que se preparaba para el día, sus manos temblaban ligeramente. El simple acto de abrir el taller le parecía una montaña a escalar. Mientras ajustaba las herramientas en su banco de trabajo, su mente divagaba,
sopesando las posibles respuestas a preguntas que aún no se habían formulado. ¿Cómo comenzaremos este proyecto? ¿Cuál será nuestro primer paso? Las interrogantes danzaban en su cabeza, entrelazándose con la posibilidad de fracaso y el temor al juicio ajeno. Para un hombre que había construido su carrera sobre la meticulosidad y el perfeccionismo, la incertidumbre era un enemigo familiar que ahora amenazaba con sabotear su enfoque. El momento de la verdad llegó cuando Pedro apareció en el taller. Su figura se recortaba contra el amanecer que iluminaba la sala. A pesar de sus propias dudas internas, Enrique sintió como una corriente de energía positiva lo invadía al ver a su futuro socio. Allí estaba ese reflejo de su propia ambición, un recordatorio de los riesgos que implicaba salir de su zona de confort. Se obligó a sonreír, una máscara diseñada para ocultar sus verdaderos sentimientos. «Buenos días, Enrique. ¿Estamos listos para dar el primer paso?», preguntó Pedro con la confianza de quien ya ha decidido avanzar sin mirar atrás. «Sí, claro», respondió Enrique, aunque una parte de él sabía que en su interior todavía luchaba por aceptar completamente esta nueva realidad. Fue una idea repentina, pero creo que deberíamos empezar por decidir qué habilidades podemos combinar. Su voz sonaba más firme de lo que realmente se sentía por dentro. Juntos comenzaron a plasmar ideas sobre un papel. Enrique proponía, Pedro sugería. La conversación fluyó entre risas y tensiones suaves. Ambos compartían comprobaciones de sus capacidades, resaltando lo que cada uno hacía mejor. Sin embargo, al describir sus habilidades, Enrique no pudo evitar la pequeña voz que le susurraba dudas. ¿Seré suficiente? ¿Tendré lo que se necesita para liderar esta asociación?, se preguntaba mientras su mente viajaba hacia él. ¿Qué pasaría si? Cada línea que trazaban sobre el papel parecía más bien un espejo que reflejaba sus competencias individuales y colectivas. Era un ejercicio revelador, que no solo los empoderaba como profesionales, sino que también les abría la puerta a una introspección inesperada. Enrique se dio cuenta de que su concepto del trabajo en equipo estaba profundamente arraigado en la competencia, y ahí residía un obstáculo crítico que debía superar. Mientras discutían las diferentes formas de innovar su servicio, una idea brillante emergió. Una oferta de reparación y restauración especializada que no solo unía sus talentos, sino que también podría atraer a un nuevo público. La chispa de la creatividad encendió algo en él, recordándole el entrenamiento que había impartido a sus aprendices. Aquella sensación de mentoría lo llenó de una renovada determinación. Podríamos ofrecer, por ejemplo, clases de mecánica básica para aficionados, lanzó, sintiendo cómo su corazón latía más rápido por cada palabra. Pedro lo miró con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Eso suena genial. La gente siempre quiere aprender, y si combinamos nuestras fortalezas podemos lograr algo grande. Sin embargo, a medida que la lluvia de ideas continuaba, la presión de esta nueva dinámica se palpaba en el aire. Enrique no podía evitar sentir que, aunque su deseo de ayudar a otros brillaba intensamente, el miedo a no estar a la altura estallaba en su mente como un torbellino. Justo entonces, el teléfono de Pedro sonó. Era un antiguo cliente de Enrique que pedía una frenada urgente. «¿Te importa si lo tomo?», preguntó, su expresión desbordando apuro. Enrique, tras un momento de duda, asintió. «Por supuesto, adelante. A mí también me gustaría mostrarte cómo solucionar un par de problemas que podríamos ver en el futuro». Mientras Pedro se alejaba, el silencio del taller se volvió abrumador. Enrique se sentó en su banco de trabajo, la presión del momento lo envolvía, y la claridad que había sentido se desvanecía. Debía enfrentar su inseguridad, y su mente lo llevó a una encrucijada. Miró el papel lleno de ideas que había creado juntos y reflexionó. ¿Puedo ser realmente el líder que esta colaboración necesita? Mientras un sudor frío comenzaba a correr por su frente. La respuesta no estaba clara, pero una cosa se volvió evidente. Este era un momento decisivo que marcaría no solo su futuro profesional, sino el desenlace de un viaje personal en el que se descubriría a sí mismo.
¿Qué pasaría si esta tensión interna lo impulsaba a alcanzar alturas nunca antes imaginadas? La respuesta se cernía sobre él, cada vez más cercana, esperando ser explorada. Las luces del taller centelleaban suavemente, y con cada parpadeo, el eco de sus temores volvía a resonar en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse a perderlo todo por el chance de ganar mucho más? Enrique se sumergió en sus pensamientos. El silencio del taller ahora parecía un ecosistema de ansiedad. La idea de ser un socio no solo en las tareas mecánicas, sino en la dirección de su nuevo proyecto, lo presionaba más de lo que podía soportar. Sentía que cada herramienta en su banco de trabajo lo observaba, como si esperaran que tomara una decisión reveladora. Se levantó y comenzó a caminar alrededor del taller, observando cada rincón. Recordó cuando, apenas hacía unos años, había enfrentado sus miedos al formar sus primeros aprendices. Con cada nuevo estudiante, había sentido el mismo nudo en el estómago, el temor a no estar a la altura y la presión de ser el modelo a seguir. Sin embargo, fue esa misma vulnerabilidad la que alimentó su deseo de ser mejor. Ahora se encontraba ante una prueba diferente, una oportunidad de expansión, donde sus habilidades y conocimientos podían multiplicarse. Tomó un profundo respiro y evaluó el papel arrugado en sus manos, lleno de garabatos y esbozos de ideas. Allí estaban sus pensamientos, su esencia creativa, y a su lado, la evidente incertidumbre sobre sí mismo. ¿Qué posibilidades se abrirían si decidía abrazar el reto y confiar en su capacidad para liderar en lugar de temer a las críticas? Con la mente moviéndose rápidamente, Enrique recordó lo que había aprendido durante sus años de experiencia. Era fundamental dejar ir el miedo al fracaso y convertirlo en impulso. Ese mismo enfoque lo había llevado a desarrollar su taller y a ganarse el respeto de sus pares. Quizás estaba destinado a más que simplemente reparar motores. Tal vez estaba llamado a inspirar. Decidió acercarse al banco de trabajo y dibujar un mapa conceptual sobre el papel. En el centro, colocó la palabra liderazgo. Desde allí, comenzó a bosquejar las decisiones que debía tomar, las capacidades que deseaba combinar y, sobre todo, el impacto que quería generar en la comunidad que les rodeaba. Cada trazo firme era un manifiesto, una declaración de que estaba dispuesto a ser más que un simple mecánico. Cuando Pedro regresó, encontró a Enrique en un momento de fervor creativo. ¿Te has decidido a hacer algo?, preguntó con curiosidad sobre lo que había estado trazando. Enrique, con un brillo renovado en sus ojos, le mostró el mapa. Quiero que construyamos esto juntos. No solo se tratará de reparar coches, sino de crear un espacio donde otros puedan aprender y crecer junto a nosotros. La mirada de Pedro se iluminó al ver el compromiso palpable de su compañero. Eso es exactamente lo que necesitamos. Pero, ¿crees que serás capaz de liderar este cambio? Las voces que siempre anidaban en la mente de Enrique regresaron, pero ahora no podían bloquear su impulso de avanzar. Seré capaz si me atrevo a enfrentar mis propios miedos, respondió con una determinación inesperada. Sin embargo, su mente seguía atormentada por un desafío interno, la sensación de inadecuación, la idea de que tal vez esta expansión no era lo que él estaba hecho para manejar. Pero había una emoción deleitosa en la idea de ser mentor y ver a otros avanzar, lo que lo llevó a preguntarse, ¿qué tengo que perder realmente? El taller, mientras tanto, parecía resonar con la energía de sus aspiraciones. En un momento de claridad, Enrique comprendió que no estaba solo en esta travesía. Pedro, su nuevo socio, también tenía sus propios desafíos. Juntos podrían crear un espacio donde dos visiones se unieran para hacer algo grandioso. Pero antes de que pudiera avanzar completamente en su plan, un mensaje llegó a su teléfono. Era una invitación de un amigo en la industria para presentar en un foro local sobre emprendimiento. La audiencia estará compuesta por potenciales inversores, decía. Enrique sintió que el pulso de su corazón se aceleraba. Era una oportunidad que podría reformular todo lo que había planeado, pero también implicaba exhibirse a la crítica.
al juicio de aquellos que medirían su valor en una presentación frente a extraños. El taller se volvió un crimen silencioso de tensiones y decisiones inminentes. Enrique sabía que el paso siguiente podría cambiar el rumbo de su vida completamente, pero también podría ser el último que daría. ¿Podría dar ese salto al vacío y emergir más fuerte? ¿O se vería aplastado por las expectativas de otros? La incertidumbre lo envolvía nuevamente, pero esta vez en lugar de desacreditarlo, lo impulsaba a actuar. «Voy a hacerlo», se prometió a sí mismo, mientras la adrenalina inundaba su ser. Era el momento. Con cada paso hacia el escenario, podría encontrar la respuesta que tanto anhelaba y colocar su firma en un nuevo capítulo de su vida. La tensión se sentía palpable. ¿Sería capaz de transformar esa incertidumbre en su mayor fortaleza? Enrique respiró hondo mientras se preparaba para el evento. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho, marcando el compás de su ansiedad. El taller había sido su refugio, un lugar donde había podido esconderse detrás de herramientas y motores, pero ahora, ese mismo entorno se convertía en una vitrina desde donde exhibir su futuro. Se sacudió el sudor de la frente y se recordó a sí mismo la claridad de su visión: liderar y enseñar. Sin embargo, había algo más en juego: su credibilidad ante aquellos que no dudaban en poner en duda su capacidad. Repasó mentalmente su discurso. Las palabras fluyeron de su mente y tomaron forma, pero sobre todo, se concentró en lo que significaba ser un líder. Debía encontrar la manera de conectar emocionalmente con la audiencia. No se trataba solo de cifras o estrategias, sino de contar una historia. Había experimentado la vulnerabilidad, el miedo al fracaso y el poder de superarlo, y eso era precisamente lo que quería transmitir. Enrique sintió que las memorias de sus fracasos y aciertos lo invadían, y en ese torrente de recuerdos, encontró su ancla. Con ese impulso, decidió no centrarse solo en lo que había logrado, sino en el camino que aún le faltaba por recorrer. Mientras repasaba su viaje, su mente se detuvo en sus aprendices, esos jóvenes que habían confiado en él en su propio camino. ¿Cómo podría inspirarlos si no se atrevía a mostrar su propio viaje? Era un momento decisivo. Él podía ser el ejemplo tangible de que era posible levantarse, incluso cuando la vida le había jugado una mala pasada. La sala del foro era amplia, y las voces de otros emprendedores llenaban el aire, pero para Enrique, todo se desvaneció cuando llegó su turno. Con pasos firmes, cruzó el escenario, las manos sudorosas y el corazón acelerado. La iluminación le daba en el rostro, y la multitud se dispersaba ante él, interesada y escéptica a partes iguales. Eran potenciales inversores, pero también había compañeros y rivales que lo observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. Comenzó su presentación compartiendo su propia historia, cómo había comenzado su camino con la adversidad, en lugar de con comodidades. A medida que hablaba, sus palabras se entrelazaban con sus experiencias, relatando no solo su pasión por la mecánica, sino el deseo ardiente de crear un legado severo con sus enseñanzas. Todos tenemos limitaciones, pero son precisamente ellas las que nos moldean y nos impulsan a ser mejores, declaró, sintiendo cómo algunas miradas se suavizaban ante su sinceridad. La interacción con la audiencia fue intensa. Cada pregunta que recibió lo llevó más allá de su discurso escrito, revelando habilidades de comunicación que no sabía que poseía. Se sintió más seguro, más presente. Era como si cada palabra fuera una herramienta que esculpía su confianza. Con cada respuesta, lograba abrir espacios de conexión con los oyentes, llevando la conversación hacia la comunidad, hacia el aprendizaje, hacia el futuro que podía construir. Al concluir, se sintió un torrente de entusiasmo brotar en su interior. Esa presentación no solo lo había desnudado ante una multitud, sino que, a la vez, lo había reforzado. Miradas de interés se entrelazaron con referencias a nuevas oportunidades. A medida que abandonaba el escenario, Enrique no pudo evitar sentir que había dado un paso importante, no solo como mecánico, sino como líder.
La sensación de euforia se mezcló con el deseo de regresar al taller y empezar a plasmar sus ideas. Sin embargo, al salir, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje inesperado. Un antiguo colega y rival en la industria le proponía una reunión. No solo quería discutir una posible asociación, también insinuaba un interés que podría rivalizar con su sueño de expandir el taller. Enrique se detuvo un instante, y una pregunta emergió entre las sombras de su mente. ¿Estaba listo para enfrentar a alguien que había sido su competencia durante tantos años y que podría amenazar su visión? Con decisiones estratégicas que se anidaban en su mente, Enrique se sintió más cerca de redescubrir su camino. Pero una nueva tormenta se cernía en el horizonte. ¿Podría esa reunión fortalecer su proyecto o desviarlo de su auténtica esencia? La incertidumbre regresaba y con ella, el desafío de mantenerse fiel a su propósito. ¿Sería capaz de tomar el control de su futuro sin perderse a sí mismo en el proceso? El camino de regreso a casa se sintió más largo de lo habitual. Cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de las decisiones que lo esperaban. Enrique sabía que debía responder al mensaje de su antiguo colega, pero una parte de él anhelaba refugiarse en la comodidad de su taller, donde las herramientas eran su única preocupación. Al llegar, la luz del atardecer iluminaba el espacio, y las sombras danzaban sobre los equipos. Sin embargo, el ambiente familiar no logró calmar la inquietud que pulsaba en su interior. Se sentó en una de las sillas de trabajo y comenzó a repasar las implicaciones de aquella reunión. La posibilidad de colaborar con su viejo rival había despertado en él un conflicto profundo. Por un lado, la idea de una asociación podría traer recursos y visibilidad, pero por otro, temía que su visión se diluyera. Esa incertidumbre lo llevó a cuestionarse una vez más qué significaba realmente el éxito para él. Mientras reflexionaba, un grupo de sus aprendices entró al taller. Sus rostros, llenos de energía y curiosidad, iluminaban el ambiente. Enrique se levantó y se unió a ellos. Comenzaron a trabajar en un proyecto que, aunque simple, se convertía en un laboratorio de ideas para cada uno de los chicos. Él guiaba, corregía y, sobre todo, escuchaba. En esas interacciones, encontró respuestas. Estaban allí, recordándole que su verdadero propósito no era solo sobre ganar, sino sobre construir una comunidad de aprendizaje. Durante las horas que siguieron, Enrique se dedicó a observar a sus aprendices. Se percató de que cada uno tenía sus propias luchas. Alienta a María a que comparta su idea para un nuevo diseño, mientras que le dijo a Juan que no se desanimara por sus errores. Era en esos momentos cuando Enrique descubría su propia fortaleza. Era un líder no porque tuviera todas las respuestas, sino porque ofrecía un espacio donde otros pudieran fallar y triunfar. Se dio cuenta de que sus decisiones podían influir no solo en su propio futuro, sino también en los de aquellos que confiaban en él. Recibió una llamada de su madre. Ella, siempre una voz de razón, le preguntó cómo había sentido su presentación y cómo su visión para el taller estaba tomando forma. Esas sencillas preguntas comenzaron a endurecer su determinación. Compartió sus dudas sobre la reunión y su nuevo colega, expresando temores sobre perder lo que había construido. La conversación fue un bálsamo. Ella le recordó las veces que había enfrentado obstáculos imprevistos, y cómo siempre había encontrado su camino de vuelta a lo esencial. Ya era de noche cuando Enrique finalmente se sintió listo para responder el mensaje. En su mente resolvió cada palabra con precisión. Se comprometió a explorar la propuesta, nada más. Pero también dejó claro que sus principios eran innegociables. Aquel intercambio fue una prueba de su evolución. Ya no sentía la presión de someterse a las decisiones de otros. El día siguiente traería su encuentro con su antiguo rival, y la idea de la posibilidad de una colaboración comenzó a adoptar una forma mucho más matizada en su mente. Revisó el plan de la reunión, afinó su enfoque y, sobre todo, se comprometió a mantener su identidad en el proceso. Pero al cierre de la jornada una inquietud persistía. ¿Y si la conversación no se desarrollaba como él esperaba?
¿Estaba realmente preparado para el desafío que se avecinaba? Enrique sintió un nuevo tipo de desafío llamando a su puerta, y la capacidad de sortearlo comenzaba a dibujarse ante él. Tenía que recurrir a todo lo aprendido, a su esencia actual, para navegar por este nuevo laberinto. A la mañana siguiente, Enrique se enfrentaría con su viejo rival. La tensión lo invadía, pero a medida que se acercaba a la reunión, una convicción crecía en su interior. No se trataba solo de la negociación, sino de reafirmar su propósito. Con esa idea fija en su mente, se preparó para lo desconocido, consciente de que este podría ser el primer paso hacia un nuevo capítulo de su vida. La pregunta seguía en el aire. ¿Sería capaz de llevar sus lecciones pasadas al nuevo camino que se abría ante él? El aire fresco de la mañana acarició el rostro de Enrique mientras se dirigía al encuentro. La reunión no solo prometía un diálogo sobre negocios, sino que lo obligaría a mirarse a sí mismo. Cada paso se sentía como un ecosistema de dudas y expectativas, un reflejo de la metamorfosis que había experimentado. Al llegar a la sede de su antiguo rival, una atmósfera eléctrica circulaba en el aire. Los rostros de otros profesionales en las oficinas se mezclaban entre el temor y la ambición. Enrique respiró hondo y se recordó a sí mismo que no estaba allí solo para presentar una propuesta. Estaba allí para afirmar quién era y hacia dónde quería llevar su vida y su trabajo. Cuando cruzó el umbral al espacio de la reunión, se encontró con Diego, un hombre que había sido tanto un mentor como un adversario. Era inevitable que las memorias de sus viejas rivalidades resurgen en su mente, pero en lugar de dejar que esos recuerdos lo abrumaran, optó por enfocarse en el futuro. Comenzaron a hablar. Las palabras fluían, y Enrique se dio cuenta de que su adversario había cambiado. Diego ahora se mostraba más abierto a la colaboración, enfatizando que sus visiones alineaban más de lo que ambos habían anticipado. Sin embargo, a medida que discutían los términos, Enrique sintió un deslizamiento en el suelo bajo sus pies. Lo que había considerado una interacción sencilla, comenzaba a transformarse en un tira y afloja en el que sus valores podían ser probados. Enrique optó por un enfoque asertivo, buscando mantener su posición sin ser dogmático. Durante la conversación, procuró recordar lo que había aprendido de sus pupilos, el valor del fracaso y la necesidad de ser un ejemplo. Mientras expuso su propuesta, sintió que aunque las palabras eran importantes, el verdadero impacto residía en la forma en que se mantenía fiel a sus principios. La reunión avanzó, y él continuó sintiendo la tensión. Cada vez que Diego planteaba una idea que podría comprometer lo que él había construido, Enrique se hallaba en un dilema. ¿Debía ceder para hacer que las cosas funcionaran? ¿O debía defender sus ideales a riesgo de perder la oportunidad? La importancia de esa elección lo abrumaba, y unos minutos parecían horas. Su mente revisó los momentos de enseñanza compartidos en el taller. Allí había cultivado un espacio para que sus aprendices exploraran, fracasaran y crecieran. ¿Por qué no hacer lo mismo en este momento crítico? Decidido, Enrique se enfrentó a Diego y puso sobre la mesa una condición. La colaboración debía fortalecer sus formas de trabajar, no debilitarlas. A medida que formulaba su estándar, su voz resonó con una confianza nueva, quizás alimentada por la vitalidad que había recibido de sus aprendices. La mirada de Diego se volvió analítica, y Enrique pudo notar un atisbo de respeto en sus ojos. Había factores en juego que Enrique nunca había considerado. Su adversario estaba buscando también un cambio en su propia vida, y esto podría llevar a una colaboración genuina. Pero eso no eliminaba la incertidumbre sobre cómo manejar el futuro que se delineaba frente a él. La reunión culminó sin resoluciones definitivas, pero planteó un terreno fértil donde se podría sembrar algo nuevo. Cuando se despidieron, Enrique sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque su camino inicial había sido sorprendentemente difícil, había encontrado una fortaleza interior que había estado guardada en lo más profundo de sí mismo. Al contemplar su viaje desde el taller, Enrique se dio cuenta de que había factores externos que podían intentar cambiar su rumbo, pero que el único navegador de su destino era él mismo. Sin embargo, la inquietud creció.
¿Sería capaz de manejar la complejidad de esta nueva alianza sin traicionar sus valores? La presencia de dudas arremetía en su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. Mientras se alejaba de la sede, algo le decía que este solo había sido el primer acto de una trama más intrincada. No podía escapar del hecho de que estaba en las puertas de una transformación personal masiva que podía definir su futuro. Tenía que prepararse, porque la invitación a una vida de desafíos y aprendizajes seguía vigente. ¿Qué otros secretos tenía reservado el destino para él? Don Enrique se despertó aquella mañana con una claridad sorprendente. Las luces del sol se filtraban a través de la ventana de su taller, iluminando las herramientas que lo habían acompañado a lo largo de su vida. Con cada rayo que caía, sentía una energía renovada, como si el universo le recordara que no solo había superado sus retos, estaba en la cúspide de una transformación profunda. Cuando miró su reflejo en el cristal del taller, no vio al hombre que había perdido una mano, sino a un líder forjado en el fuego de la adversidad. Las semanas transcurrieron desde su reunión con Diego. Enrique había aprendido a abrazar sus inseguridades y convertirlas en motor de su ambición. Había comenzado a implementar un nuevo modelo en su taller, un espacio donde estudiantes y mecánicos trabajando en conjunto podían compartir, aprender, innovar y crecer. Había llegado a comprender que el verdadero liderazgo radica en inspirar a otros y darles la confianza para que desafíen sus propios límites. Cada día, al abrir la puerta de su taller, Enrique se sentía más fuerte. Recibió a sus aprendices con una sonrisa contagiosa, y la atmósfera era distinta. Las ideas fluyeron en una corriente constante de creatividad. María, su esposa, lo miraba con una mezcla de admiración y orgullo, observando cómo su esposo despertaba la chispa en otros. Su taller se transformó en un espacio no solo de reparación de vehículos, sino también de empoderamiento humano. Las aguas se agitaban en el pueblo, pero Enrique no se dejaba arrastrar por el juicio ajeno. Las voces que una vez lo desalentaron, ahora se convertían en eco distante. Donde antes había temor, ahora había determinación. Con cada sesión de clases, sentía que su legado se multiplicaba. Los jóvenes, antes inseguros, estaban empezando a asumir roles activos en el taller, incluso liderando proyectos de reparación, siempre bajo su guía. Cada motor que reparaban juntos se convertía en un testimonio de que el aprendizaje y la destreza no conocen límites, sean físicos o de otro tipo. Enrique estaba cultivando no solo mecánicos, sino futuros líderes. En una reunión reciente con Diego, habían puesto en marcha un ambicioso proyecto conjunto. Un taller comunitario de aprendizaje, donde se ofrecerían clases gratuitas de mecánica básica. La comunidad, una vez un lugar de murmullos, ahora mostraba progresos y oportunidades. La competencia se tornó en colaboración, y con ello, Enrique y Diego forjaron un nuevo camino. Las recompensas eran palpables. Enrique sintió ante la mirada agradecida de sus aprendices que había llegado a un lugar donde su verdadero propósito florecía. Las historias de superación personal de sus estudiantes resonaban en su corazón más que cualquier éxito profesional. Finalmente, un día, se presentó una invitación en la puerta. Un evento en el que él sería reconocido como un pionero en la inclusión y en la enseñanza dentro de la mecánica. El anuncio fue un impulso final, no solo para él, sino para todos en el taller. Enrique se sentiría realizado en su esencia por la comunidad que había ayudado a construir. El día de la ceremonia fue un hito. Mirar hacia la audiencia repleta de aquellos que aprendieron y lucharon bajo su ala lo llenó de orgullo. Cuando escuchó su nombre como una voz en el micrófono anunciando su logro, las lágrimas de emoción brotaron de sus ojos, no como un símbolo de debilidad, sino como un reconocimiento del viaje que había recorrido. Al levantarse, no solo alzó el trofeo, sino que, en sus palabras, también alzó la voz de sus aprendices, invitándolos a explicitar sus sueños y esperanzas. «Lo que aquí se ha construido es juntos», exclamó, resonando la verdad de su transformación. «Este es el fruto del esfuerzo compartido,
donde cada uno de ustedes juega un papel crucial. Las risas y aplausos llenaron la sala, reforzando la conexión que había creado con su comunidad. Enrique regresó a su taller esa noche, una figura que irradiaba confianza. Comprendió que no solo había logrado reconstruir su vida, sino que había descubierto un propósito aún mayor: ayudar a otros a encontrar el suyo. La satisfacción que sentía era inigualable. Había demostrado que, incluso frente a la adversidad, todo era posible con determinación, trabajo en equipo y amor. El legado de Enrique no sería solo un imperio de mecánica, sino un legado de superación y comunidad. El camino continuaría, y había mucho más por delante, pero estaba listo para enfrentarlo con un renovado espíritu de liderazgo y comunidad. Ahora, si quieres seguir la historia de transformación de personas como Don Enrique, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el impacto que estas historias tienen en sus vidas. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.